Gracias por estar en sintonía de Argumentos por la señal de Globovisión. Iniciamos de inmediato con el análisis. Nos acompaña Giulio Cellini. Él es especialista, abogado, analista político, además consultor y de esta empresa de comunicación política, ¿no? Esta consultora. Bienvenido, Giulio, nuevamente a este espacio de información y de análisis argumentos. Gracias, Rosa. Un placer estar contigo. Y bueno, la primera del año, así que aprovecho para felicitar, como que es hasta el 31 de enero que la gente felicita todavía. Que nos damos el feliz año. Nos damos el feliz año, así que enhorabuena, felicidades a ti y a todos los que nos oyen, ¿no? Julio, hemos tenido muchas informaciones por estos días. Obviamente nos vamos al tema político nacional y también la coyuntura, ¿no?, en Latinoamérica. Aparte de lo que veníamos revisando justamente en nuestro último programa del año pasado, de esos cambios que se están dando en América Latina y de lo que puede venir para este año 2023. Ahora, bueno, hay nueva configuración dentro de nuestro país. Inició el año muy movido. Los docentes, por un lado, con sus demandas. También la vicepresidenta el día de ayer respondiendo que en medio de estas circunstancias Estados Unidos podría estar nuevamente detrás instrumentalizando las movilizaciones, y todo esto ocurre en el medio de unos diálogos que se han detenido. Escuchábamos a Diosdado Cabello diciendo que hasta que Estados Unidos no dé el dinero que mencionó dentro de esa mesa de diálogo, pues ellos no volverán a sentarse. Nuevamente estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con un tema de diálogos, una mesa de diálogo que espera la población venezolana para tener resultados tangibles que puedan mejorar la situación de la que vivimos, situación por la que hay protestas, situación por la que la gente quiere respuestas. Julio. Sí, lo primero, Rosa, que se ha evidenciado en lo que va de año es aún más se ha exponenciado la gran desconexión por parte de la política y de los dirigentes políticos de la gente, de lo que está padeciendo la población. Que se diga que Estados Unidos puede estar detrás de las movilizaciones, que son genuinas, que son sentidas, que son reales, que están allí por parte de los trabajadores y muy especialmente de los maestros venezolanos, es sencillamente una aberración y es sencillamente una burla al pueblo de Venezuela. Es lamentable que se quiera buscar siempre un culpable para el gobierno eximirse de su responsabilidad frente a, bueno, a la necesidad de la gente, a las dificultades por las cuales está pasando la gente. Yo creo que tiene que haber menos soberbia y mucha más responsabilidad y mucho más tacto al tratar de abordar, pues, los asuntos que tienen que ver con los reclamos y las demandas sociales. Pero no solamente es el gobierno, Rosa, también en la oposición hemos visto una gran desconexión. Pareciera que la agenda está en otro lado, si es que hay agenda, porque la erosión es tal que desafortunadamente lo que hemos visto por parte de la dirigencia de la oposición venezolana es una serie de descalificaciones de unos contra los otros, que al final no suma a nada y mucho menos en el camino, pues, en la preparación de un proceso electoral. Primarias. Claro, ya algunos teníamos preocupaciones con respecto a que el proceso de primarias podría generar heridas, porque naturalmente las discusiones que se producen allí pueden generar una serie de fricciones entre los factores políticos de oposición que luego que se escogiera un candidato, esas heridas difícilmente iban a ser cerradas, ¿no? Y que se conseguiría, pues, el respaldo absoluto y cierto por parte de quienes no resultaron ganadores en esa elección primaria. Pero lo impresionante en todo esto es que antes ya de la primaria se han generado esta serie, pues, de confrontaciones inútiles, estériles, y que lo que hacen es alejar más a la población de la dirigencia, especialmente de la oposición. Entonces, lo lamentable en todo esto es que ninguno de los actores políticos ha sido capaz de abordar con seriedad y con un espíritu genuino lo que está pasando en la calle. Parte de lo que vemos en los estudios de opinión, de que la gente no se sienta representada ni en el gobierno ni en la oposición, responde precisamente a eso, a que la gente no siente sus demandas interpretadas en el mensaje de la dirigencia política. Y esto pudo haber llevado justamente a esta realidad que estamos palpando en las calles de Venezuela. A pesar de los calificativos y a pesar de que ciertos sectores podrían buscar acreditarse, pues, digamos, por las movilizaciones, ¿no? Cosa que no ha ocurrido y cosa que, de hecho, los mismos organizadores, los que se encuentran en las calles, los maestros, piden que no se politice, que se atienda, que se escuche de verdad las demandas salariales, y no solo es el sector docente, son todos los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector privado. Se trata del poder adquisitivo del venezolano, una de las principales demandas para este año 2023. Sí, es que una cosa es que no se politice y otra muy diferente es que los políticos
se presenten como indiferentes frente Claro. a las demandas sociales. Nosotros creemos y estamos conscientes en que no es que los políticos van a aprovecharse y van a hacer política, No ganar precisamente crédito, política pero electoral, tampoco ignorar lo pero que no está pueden ocurriendo. ignorarlo, Rosa. Tiene que haber por parte de la dirigencia política, en el caso del gobierno, escucharlo y dar soluciones a las demandas de la gente, y en el caso de la oposición por lo menos debería haber pronunciamientos, puede ser, debería haber solicitudes e inclusive si fuera una oposición seria deberían haber planteamientos en ese sentido. Es decir, lo que no puede haber es una desconexión absoluta y dejar a la gente total y absolutamente pues, abandonada en sus reclamos. Los políticos están para ser el altavoz de la ciudadanía que exige y que merece soluciones a sus demandas. Eso es el deber ser de un dirigente político. La búsqueda de soluciones y en el caso de la oposición el planteamiento bueno, de propuestas, pues decir, y también de hacer exigencias como toldas políticas, un poco de lo que la gente está pidiendo. Lo que pasa es que no hay interés en eso. Pareciera que lo que hay es una gran pues, discusión fundamentalmente en cuanto a al liderazgo político, pero lo que pareciera que estamos viendo es unas hienas peleándose por unos huesos. Y que al final la gente no está involucrada en esa discusión. Sí, ahora el objetivo de esos diálogos que se venía conversando desde el año pasado eran eso, que sectores políticos con pensamiento ideológico diferente se sentaran a buscar propuestas, a buscar soluciones, pero ahora pareciera que estamos más lejos de eso, de lo que veníamos conversando durante el año pasado. Veíamos viendo signos, síntomas de que los sectores estaban de alguna forma quizá poniéndose de acuerdo en algunos puntos básicos, por ejemplo, por el tema social, ese acuerdo social, pero ahora todo queda nuevamente en stand-by y eso es algo que la población no va a pasar por alto. Es cierto, Rosa, que los tiempos de las negociaciones políticas no son los de las urgencias sociales. Lamentablemente, para la resolución de muchos de estos temas es necesario el desbloqueo de fondos que en este momento todavía siguen pues, en una situación pues de bloqueo están como en un congelador y nadie los puede tocar. Se acordó en efecto en la mesa de negociación que unos recursos iban a ser desbloqueados, iban a ser administrados por la Organización de Naciones Unidas para la atención de urgencias de naturaleza social como la energía eléctrica, como el agua y como la salud pública. Pero también se acordó que durante el mes de diciembre se iban a proseguir las discusiones de naturaleza política y eso no ha sido así. Entonces, que el gobierno pretenda ahora que primero se desbloqueen los fondos y después se continúen las conversaciones es parte de la irresponsabilidad con la que se ha venido llevando el proceso de negociación. Yo creo que el proceso de negociación es algo muy serio porque allí están puestas en parte las aspiraciones de la gente que requiere que esos recursos sean desbloqueados y sean puestos a disposición de la recuperación social que el país requiere. Ahora, Sí. Julio, ¿cuáles deberían entonces ser los pasos que debe seguir la oposición y el gobierno si quieren encontrar soluciones para los problemas que hoy tiene el país en el marco de esa mesa de diálogo? Sostener la mesa de diálogo es lo más importante. Eso fue lo acordado y eso es lo que está en el acuerdo que fue firmado. No solamente el tema de los recursos, que sí es cierto que debería acelerarse un poco la disposición de estos recursos, pero no es menos cierto que la discusión política debía seguir en el mes de diciembre. Una vez firmado el acuerdo social, debía la mesa de negociación mantenerse y la discusión política y de los asuntos institucionales y electorales tenía que producirse y eso no está pasando. Entonces, supeditar esa discusión al desbloqueo inmediato de los fondos es también por parte del gobierno una negación de lo que fue firmado y de alguna forma está violando lo que ahí se acordó. Entonces eso también es muy irresponsable y si la negociación sigue por ese camino en el cual las interpretaciones por parte de unos y otros son diferentes a las que se acordaron con el aval y con el acompañamiento de la comunidad internacional, pues entonces difícilmente la mesa de negociación producirá los frutos que el país está esperando y que el país requiere. Negociaciones y debate de altura política en las circunstancias que hoy se vive en Venezuela. Es la demanda de los ciudadanos. De hecho, en el mes de diciembre veíamos algunas propuestas, por ejemplo, la Plataforma Ciudadana y Mujer y Ciudadanía, un pacto de no agresión entre los candidatos a las primarias, así como también que los políticos se sienten a discutir sobre las soluciones, sobre propuestas para mejorar nuestro país en el tema de la educación, el tema de la salud, entre otros tantos que ustedes como yo sabemos que necesita nuestro país venezolano.
Venezuela. Todos estos temas los vamos a seguir abordando al regreso de la pausa con Giulio Cellini de Love Consultancy. No se aparten.